Hola, buenas noches. Hoy aquí de vuelta reunidos, un martes a las 10 de la noche, hora argentina. Un gusto de encontrarme nuevamente con todos ustedes. Hola Matilde, mi nombre es Ana Hachimowicz, transmitiendo dentro del marco de la comunidad Místicos para Todos. Hola Mirra, desde Miami, qué bueno. Un gusto de encontrar tantas almas afines en esta búsqueda de la verdad en libertad. Bueno, antiguos amores, nuevos amores, todos amores. La verdad que nunca dejo de maravillarme de esta magia de Internet que nos permite comunicarnos a los buscadores, como decía, de la verdad en libertad, buscadores apasionados del sentido último de la vida, de qué somos en realidad, qué es este universo, ¿verdad? Eh, Claudia, bienvenida. Eh, y bueno, yo siempre les repito que después de una búsqueda de muchos años, hola Beatriz, bienvenida. Eh, Finalmente, en la última reunión presencial aquí, bueno, muchos me dicen de maestra, me tratan de maestra. Y yo siempre repito que no, que el maestro, primero que todos tenemos el maestro interior, segundo que el maestro es el gran maestro, hay uno solo. Yo simplemente me siento como una persona que encontró una joya, digamos, en una búsqueda que me permitió salir de un sufrimiento existencial grande. Y por eso la quiero difundir, ¿no? Porque sé que hay gente que está en esta misma situación de sentirse solos, de soledad, digamos, en cuanto a la búsqueda. eh, y bueno, y como encontré esta joya que es la filosofía Advaita, que da la casualidad, entre comillas, que es la tradición mística de todos los místicos, de todas las tradiciones, bueno, siento la necesidad de difundirlo, de compartirlo, y porque así como para mí fue como agua para un sediento, creo que para muchos de ustedes será lo mismo, ¿no? Tengo el privilegio de poder, digamos, no necesito vivir ni sacar, vivir de esto, ni sacar rédito económico, y esto me da una total libertad, total libertad. Bueno, sí, no, me gusta más bien decir que soy como una partera, que que las ayudo eh, a parir la sabiduría interior que todos tenemos. Eh, Nuestra cultura nos hiperdesarrolló otra parte nuestra, que es la mental y la corporal, que son instrumentos muy útiles para moverse en este mundo, pero no es lo que verdaderamente somos. Y al inculcarnos y vivir en nuestra sociedad occidental como si fuéramos solo este cuerpo-mente, esto provoca mucho sufrimiento. Primero porque tenemos el miedo a desaparecer cuando desaparece el cuerpo-mente. Segundo porque todos nuestros seres queridos son pasajeros. Todas nuestras cosas queridas son pasajeras. Entonces, es lo que la filosofía Advaita llama ignorancia. La ignorancia es equivocarnos respecto a lo que verdaderamente somos. Y bueno, y los métodos para llegar a la verdad son muchos, son infinitos en realidad.
Cada persona es un método, pero el yoga, la sabiduría del yoga los clasificó por lo menos en 5 grandes grupos según la personalidad de cada uno, ¿no? Por ejemplo, mi personalidad sería más racional y digamos lo que me convence a mí es la filosofía. Otros son más devocionales y entonces acceden a Dios más por la devoción, por una relación de amor. Otros acceden por la acción, o sea, por el servicio. Al servir a los demás, sienten lo divino. Otros, por ejemplo, con la meditación, eh, alcanzan a Dios por la meditación. Por eso, eh, hay muchos, y otros serán por el camino propio. Por eso, lo que a mí me gustaría no es imponer, por ejemplo, el Jnana Yoga, que es el yoga que a mí me sirve. Me gustaría que cada uno, aparte estas verdades, esta verdad, la tienen que descubrir por sí mismos. Siempre digo también, porque si no, cuando las papas quemen, no les va a servir. Decir, porque Ana dijo, Ramakrishna dijo, no, lo tienen que vivir, vivenciar la verdadera realidad. Bueno, bueno, no voy a pasar las parroquiales porque ustedes ya saben todas las actividades que tenemos. El resumen de las mismas está en el sitio www.místicosparatodos.org. Ahí pueden encontrar un resumen de todas las actividades. Y también estoy organizando un encuentro presencial aquí en Buenos Aires, donde creo que vamos a ver a Rumi, el gran poeta místico sufí. Hola Gisela, bienvenida. Bueno, acá para hacerlo en forma... Gisela dice buenas tardes, aquí es buenas noches. Claro, vos estás en México, me parece, ¿no? Para ordenar un poco las cosas, yo les propuse que sigamos la lectura de este libro, Dios adentro, Dios afuera, que me di cuenta, yo no, por una especie de vergüenza o de modestia, nunca lo quería leer porque me parecía que era como era imponer algo que había escrito yo, que en realidad tampoco lo escribí yo, pero me doy cuenta que es una buena introducción para entender después a los místicos. Así que bueno, vamos, y nos ordena un poquito. Así que vamos a retomar acá, entiendo que todos y todas tienen una copia, que como siempre digo, lo pueden adquirir en Amazon, y si tienen algún problema yo les mando el archivo, que no tiene algunas diferencias con este, pero sirve. Bueno, de repente me cruzó en la mente el despiole político y económico que hay acá en Argentina, y entonces uno se pregunta cuánta gente, por ejemplo, acá en Argentina estará preguntándose cuál es la diferencia entre alma y espíritu. Creo que no muchos. Pero sin embargo, aparte de las acciones que uno pueda tomar en la historia, en la sociedad y en la cultura, por ejemplo, para que reine la paz y la justicia, o sea, eso es totalmente válido, totalmente lícito. Acá no lo vemos eso, acá lo que vemos es el fundamento último. Pero lo que les quiero mostrar es que no es que sean incompatibles, ¿no? El otro día subí una cita de Chuang-Tzu o Chuang-Tzu, el pensador chino taoísta del siglo IV a.C., que justamente dice, el que no hace nada no deja rastros, y el que hace algo
tiene que ensuciarse con tierra. Acá la propuesta no es encerrarse en la Torre de Marfil, eh, pero no vamos a charlar de los distintos métodos de acción y cuáles puedan ser mejores o peores. Acá lo mismo que tampoco nos metemos en terapia psicológica. Esto no es psicología, no es sociología, no es política, pero sí es el fundamento último de todas esas disciplinas. Cada una de esas disciplinas trae sanación a una porción de la realidad. Y todas esas distintas sanaciones tienen, sobre todo las que están surgiendo hoy en día, todas las espiritualidades que están surgiendo hoy en día, las técnicas energéticas de curación y de sanación, bueno, la física cuántica, todo eso tiene un basamento común que es este que estamos viendo acá, ¿no? Esa es la idea. Bueno, entonces se acuerdan que habíamos visto por convención, les había dicho que vamos a llamar alma al principio vital individual y espíritu al principio vital universal. Hola Jorge, hola Ade, ¿cuánto tiempo? Bueno, creo que la otra vez estuviste también, qué lindo. Ade Arce es profesora de japonés, así que si alguien necesita traducciones, ya sabe a quién recurrir. Ay, amado Jorge, también, abrazos de luz, qué alegría que estén. Ok. Bueno, entonces vamos a ir, lo último que habíamos leído es en la página 50, esa cita de Jesús que decía, el espíritu es como el viento, sopla donde quiere. Podés escuchar al viento, pero no sabés de dónde viene ni a dónde va. Bueno, para jugar un poco, después les puse algunas definiciones occidentales de espíritu. Habíamos visto, ¿se acuerdan que espíritu y alma tienen que ver con la función de la respiración? El ser humano primitivo enseguida relacionó ese principio vital con el aire, quizás por ser transparente, por ser invisible y por estar tan relacionado con la vida, ¿no? Tanto en el nacimiento como en la partida. Pedro, abrazo de Uruguay, qué lindo. Yo creo que Pedro fue un amigo de infancia, creo que la última vez que nos vimos, no sé, que nos vimos físicamente, ¿cuánto era? 50 años, una cosa así. La verdad que una de las cosas hermosas de habitar en un cuerpo de esta edad es empezar a tener perspectivas inmensas de tiempo, con lo cual, por supuesto, lo perecedero de todo lo manifestado, se nota mucho, y por eso yo personalmente siento como un salvavidas el poder tener esta filosofía, porque esta filosofía me hace ver lo permanente detrás de lo transitorio. Y yo veo muchos amigos y amigas de mi edad, de la edad de mi cuerpo, que en este momento están entrando en un sufrimiento muy grande, porque sienten que se acerca el momento de desencarnar. Por eso la filosofía Advaita, la filosofía de los místicos o sabiduría perenne, es muy importante. No es, no es algo superfluo. Lo digo porque yo sé que mucha gente de mi alrededor, incluso de mi misma familia, lo ve como una especie de divertimento superfluo que no sirve para nada. Pero realmente no solo sirve es la liberación, moksha, ¿no? En sánscrito. ¿Y liberarme de qué? Liberarme del sufrimiento, liberarme del miedo, y poder incluso participar mucho más activamente y con más alegría de las actividades cotidianas. Bueno,
Roxana, bienvenida. Gabriela, bienvenida. Bueno, ¿de dónde sos, Gabriela? No recuerdo, no sé si me lo dijiste ya. Y Roxana también, ¿de dónde sos? Bueno, vamos entonces a la primera definición que tienen acá del diccionario de filosofía de Oxford, que en su entrada espíritu lo define como poder inteligente no material. Poder inteligente no material. Paraná, como María Noemí. Entonces, podríamos estar de acuerdo con que el espíritu es un poder, porque basta mirar a nuestro alrededor para ver el poder del espíritu, ¿no? Acá llamaríamos espíritu a la conciencia universal. Es inteligente, y sí, porque cuando miramos todas las leyes físicas, químicas y biológicas que están vigentes, no sé, en esta mano, por ejemplo, es impresionante la inteligencia que tiene, ¿verdad? Es maravilloso que nuestra pequeña inteligencia pueda captar bastante de ella, ¿no es cierto?, en la ciencia. Y en realidad es muy milagroso, pero es una prueba más de que nuestra inteligencia es una microinteligencia dentro de la macrointeligencia, es decir, el ser humano es un microcosmos dentro del macrocosmos, y no es casual que podamos entender las leyes físicas, químicas y biológicas que rigen el universo. Es simplemente una prueba de nuestro parentesco con el Rey. Somos hijos e hijas del Rey. Sí, él. Entonces ustedes se conocen, Gabriela, por ese sí con María Noemí. Elsa, hola, espíritu es un tema tan importante. Nos influye en la concepción de la vida que se tenga. Exactamente, ese es el tema. Aún la gente que dice estos temas no me interesan, tiene una concepción de la vida, pero no se da cuenta. Y yo adelante en el libro lo había llamado todos tenemos una concepción de la vida implícita. Pero la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de eso. Ni siquiera se da cuenta que tiene una concepción de la vida cuando no hemos reflexionado acerca de la vida y de lo que es, solemos tener la concepción de vida o que nos transmitieron nuestros padres, que sería lo mejor, o, lo que es mucho peor, la que nos transmiten los medios y la educación recibida en el sistema educativo formal. Ambos transmiten sistemas de valores, ideas acerca de lo que somos, y bueno, y nosotros las aceptamos. Mucha gente, como vuelvo a repetir, que dice, no, no me interesa, tiene una concepción de la vida, lo que pasa es que no es consciente, entonces no la puede modificar. O sea, lo importante, y como vos decís, Elsa, lo que consideremos espíritu va a influir en nuestra vida, y lo que es más, va a influir en nuestra felicidad o desdicha. Gabriela, sí, somos parte del equipo del Centro Gestáltico. Bueno, mucho gusto, bienvenida. Bienvenida. Bueno, ahora, entonces, coincidiríamos con que el espíritu es un poder, coincidiríamos que es inteligente. Después dice no material. Y acá es donde tenemos que tener cuidado. Porque para la tradición mística no existe una diferencia tan tajante entre lo espiritual y lo material. Por ejemplo, este universo material no está separado de Dios. Es la expresión, para la mística, es la manifestación del espíritu. Es
la ropa que se inventó el espíritu para presentarse acá. ¿Ven? No hay una diferencia así de naturaleza, porque es muy peligroso caer en la diferenciación estricta y tajante entre que el espíritu es una cosa y la materia es otra. Esto da lugar a mucho sufrimiento también, porque entonces se desprecia el cuerpo, eh, digamos, se trata de cohibirlo, ¿no? O sea, se lo castiga mediante ayunos, castigos, abstinencia sexual, abstinencia de sueño, o sea, se trata de anularlo de todas las formas posibles, porque se lo considera como fuente de mal. O sea, esta idea de considerar el espíritu o lo espiritual como bueno y la materia como malo viene de un movimiento que nació en Grecia que se llama gnosticismo y que influyó mucho al catolicismo, ¿no? El Jesús era judío y como tal valoraba el cuerpo, no lo consideraba algo malo. Luego, cuando Roma toma al cristianismo como religión oficial y lo convierte en catolicismo, ahí empezó a jugar mucho la influencia del gnosticismo, que era un dualismo, justamente, un dualismo espíritu-materia. En cambio, en la filosofía Advaita, o sea, no dual, se considera que espíritu y materia son como las dos caras de una misma moneda. ¿Cómo son las dos caras de una misma moneda? Sí, son distintas, pero son inseparables. Bueno, así es en el Advaita la concepción del espíritu y la materia. Jorge, según el sistema de creencias en el que haya crecido la persona, maneja un preconcepto de espíritu o Dios o deidad. Exactamente, un preconcepto, un prejuicio, ¿verdad? Son los conceptos o juicios que tenemos previos al razonamiento, previos incluso ni nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces nosotros cuando hacemos filosofía miramos, tratamos de tomar autoconciencia de esos conceptos y de esos juicios. Hola Dani, hola Alicia, bienvenida. Así sea inconscientemente, claro. Y en general es inconsciente, Jorge. Eh, porque cuando se transforma en consciente ya no lo consideras una verdad absoluta. Te das cuenta que es una verdad relativa, relativa a tu creencia. Todos tenemos creencias. Es imposible no tener creencias, porque las afirmaciones acerca de la totalidad de la realidad son inverificables desde un punto de vista científico, porque justamente son afirmaciones acerca de la totalidad y nunca desde este nivel vamos a poder percibir la totalidad. Entonces, es inevitable que tengamos creencias, o sea, eh, cosas que creemos sin un fundamento científico. Pero lo importante es ser conscientes de eso, ¿no? O sea, decir, bueno, yo creo esto, pero quizás otra persona crea otra cosa. No es una verdad, iba a decir, no es una verdad absoluta, aunque el Advaita me hace llegar a una verdad absoluta, pero no es expansionista, o sea, no trata de convencer a nadie, porque además está convencido que cada uno y cada una va a llegar a esa verdad, tarde o temprano. Bueno, entonces, espíritu como poder inteligente no material, bueno, no estaríamos de acuerdo, pero no dejando la materia fuera de lo espiritual. En realidad, nada queda fuera de lo espiritual. Todo es sagrado, el universo es sagrado, todo, aún un excremento, son sagrados también, todo es sagrado, porque ese excremento va a ir a abonar la tierra de donde capaz va a crecer una flor. O sea,
Bueno, seguimos leyendo. Los escolásticos de la Edad Media, o sea, los escolásticos de la Edad Media eran los eruditos de aquella época, viene de la palabra escuela. Imagínense que nadie sabía leer ni escribir en aquella época, solo muy poquitos, en general los monjes, y muy poquita gente tenía ese don. Entonces, ellos eran prácticamente los que determinaban qué cosas eran verdad y cuáles no. De allí después la gran revolución de Gutenberg, ¿no? Con la imprenta, que empezó a poner la Biblia, sobre todo, que era el libro considerado más importante, al alcance de todos. Pero antes que eso, los escolásticos eran los dueños de la verdad. Entonces, y ellos definían, es interesante, definían como espíritu a toda realidad inmaterial viviente, ¿no? Realidad, bueno, realidad lo que es inmaterial, otra vez, dejamos la materia afuera, o sea, la materia, el cuerpo, era considerado non sancto. Pero fíjense, le agregan viviente, es interesante eso. Vamos a nuestra concepción. Nuestra concepción define a espíritu como una realidad material e inmaterial y viviente también. Para los místicos de todas las tradiciones y de todas las épocas, todo está vivo. Tanto el universo en su totalidad es un gigantesco organismo viviente, como cada cosita en particular. Aún está virome, son entidades vivientes. Todo está vivo, todo está insuflado del espíritu de vida, que es el espíritu de lo que llamamos Dios. No, los místicos no diferencian entre cosas animadas, o sea, con alma, e inanimadas, sin alma. No, todo está animado, todo tiene vida, todo nos habla, estamos rodeados de seres vivos y formamos parte de un gigantesco organismo vivo. En las Upanishad, los sabios de la India, a falta de lenguaje, decían que el universo es como un gigantesco caballo blanco. Un ojo es el sol, otro ojo es la luna. Cuando hace pis llueve, el cabello es el pasto. Es decir, era una forma primitiva de tratar de decir que el universo es un ser vivo, ¿no? Sí, después las costillas eran el este y el oeste, la panza el sur y el lomo el norte. O sea, todo era una forma de tratar de decir que esto era un gran cuerpo. Ahora, ¿qué quieren que les diga? Yo prefiero que me digan eso, ¿no? Y que cuando el caballo hace pis llueve, que me digan que el universo es una gigantesca máquina, sin alma, donde todo pasa por azar, con el cumplimiento ciego de leyes inamovibles. Esa es una visión que da mucha angustia. Acá tiene un ejemplo claro. Yo puedo elegir creer en un universo tipo máquina, inanimado, o en un universo tipo organismo viviente. No lo puedo probar científicamente, ninguna de las dos se puede probar científicamente. O sea, acá hay que elegir. Entonces, ¿cómo elegimos? Y elegimos con el corazón. A ver qué nos resuena más. Y luego lo más interesante es que empezamos a vivir de acuerdo a la opción que elegimos. Y entonces ahí sucede que si vivo considerando que el universo está vivo, empiezo a tener respuestas del universo. Bueno, eso cada uno tendrá que hacer su prueba. Y si
vivo como que el universo es una gigantesca máquina, bueno, pues yo me transformaré en un engranaje más de la máquina. Y es muy difícil ser feliz siendo un engranaje de una máquina, ¿no? Bueno, entonces los escolásticos de la Edad Media europea definían como espíritu a toda realidad inmaterial viviente. Pero fíjense el ejemplo que da. Los números, por ejemplo, no eran espíritu, porque si bien son inmateriales, no son vivientes. Mientras que los ángeles, Dios o el alma, por el contrario, sí podían entenderse como seres espirituales. Está lindo, ¿no? ¿Están de acuerdo, no, con que los números son seres inmateriales? O sea, por ejemplo, el número 3. Yo he visto 3 manzanas, 3 ovejas, 3 niños, pero nunca veo el número 3 ahí flotando por ahí, ¿no? Eso quiere decir que el número 3, oh, perdón, no es material. Bueno, pero ahora vamos a llegar a un concepto que, si bien es un filósofo occidental, yo ya cuando lo estudié en la facultad me sonó como que tenía mucho de verdad. Jorge, claro, son abstractos. De paso, ya que Jorge trajo la palabra abstracto, esto se llama enseñanza ocasional, pero a medida que van apareciendo las palabras, me gusta que ustedes sepan realmente qué quiere decir. Fíjense, abstracto, el prefijo ab en latín quiere decir a partir de, ¿no? A partir de. Y abstracto es traído a partir de. Vamos a ver qué quiere decir. Abstracto en filosofía es lo contrario de... ¿Alguien sabe? ¿Cuál es lo contrario de abstracto? No tienen por qué saberlo, pero capaz que alguien hace la parejita. A ver, alguien se animó. Conciso. No exactamente, Jorge, concreto. Me pegaste cerca. Concreto. A ver. Concreto, muy bien, Matilde, Pedro, concreto. Bueno, unos genios, unos genios. Yo creo que Jorge debe haber querido decir concreto también, pero le salió conciso. Bueno, concreto, exactamente. Entonces, ¿qué es algo concreto? Algo concreto, por ejemplo, esta virome es una virome concreta. ¿Qué quiere decir? Que tiene juntas todas sus propiedades, o sea, la negrura, la de ser de plástico, la de ser alargado, todas estas características están juntas acá en la virome concreta. Ahora, si yo considero, por ejemplo, solo su color y digo, el color negro de esta virome, qué sé yo, es opaco. ¿Qué hice? O sea, mentalmente saqué el color negro, ¿sí? Y dije algo de ese color negro. O sea, lo abstraí. O sea, a partir de la virome concreta yo abstraje una sola de sus propiedades y hablé del color negro abstracto, porque nunca lo voy a ver el color negro así solito, nunca. Siempre va a ser algo negro, pero los seres humanos tenemos esa capacidad de abstraer, o sea, dado un objeto concreto, sacar mentalmente una de sus propiedades, ¿no?
Entonces, bueno, todo eso porque Jorge dijo que eran abstractos, claro. Por ejemplo, si yo tengo acá tres viromes, eh, muy bien, pero la cualidad de 3, el número 3, yo lo abstraigo de este fenómeno concreto y lo puedo escribir y hacer cuentas con él. Cuentas abstractas, porque no es lo mismo, en lo concreto sería sumar 3 viromes con otras 2 viromes, por ejemplo. Pero en el cuadernito de la escuela es abstracto. Jorge, dado un conjunto, extraer una característica, sí. Mira, acá dice que vos sos un fan destacado. ¿Eso lo pusiste vos o lo puso la computadora? Qué bueno, un fan destacado. Bueno, exacto, dado un conjunto real de la realidad concreta, extraer una característica. Bueno, entonces, esto era la definición de los escolásticos, que nos daban como ejemplo los números que si bien son inmateriales, no son vivientes. Bueno, para Pitágoras sí serían vivientes. Y bueno, como les decía, para todas las tradiciones místicas todo está vivo. A ver qué dijeron por ahí. Jorge, no sé. ¿De dónde salió? Ah, mira, pero así es, un fan. Bueno, bárbaro. Y esta será la fan page. No sé, estamos aprendiendo mucho con Pablo de las redes y los medios. Bueno, vamos entonces a este filósofo que me gustaría verlo con más detenimiento, Hegel. Wilhelm Georg Friedrich, o sea, Guillermo Jorge Federico Hegel, que vivió en Prusia en los siglos XVIII y XIX. Entonces, él tuvo esta intuición que la mística comparte. Lo que pasa es que a partir de ahí construyó un edificio racional impresionante, pero filosófico. Pero su intuición es la siguiente, dice, el espíritu es un ser vivo, dotado de conciencia, inteligencia y poder, que crea las cosas con solo pensarlas. Acá se puso interesante la cosa, ¿ven? Se empieza a parecer más a algo con lo cual podemos estar de acuerdo. A ver, otro Jorge, sí, ¿viste? Ah, mira Pedro, 53 años que nos vimos, de Punta del Este a Vietnam. Eh. Luego, detrás de la cortina de hierro. ¡Ah! Y luego en la costa uruguaya, te veo en Face, viaja la energía. ¡Qué lindo! Bueno, en otro momento nos contarás detalles de Punta del Este a Vietnam. Pero no fuiste a luchar porque eras demasiado chico. ¡Qué bárbaro, Pedro! Y luego volviste al terruño. Bueno, vaya, vaya, dice Jorge. Sí, yo agradezco, bueno, lo que les dije, ¿no? Poder vivir con alegría esta etapa también de la vida gracias al contacto con la verdadera realidad, que es la conciencia que somos todos. Bueno, entonces, el espíritu es un ser vivo dotado de conciencia, inteligencia y poder que crea las cosas con solo pensarlas. Estamos hablando de lo que también llamamos Dios, ¿no? La conciencia universal, el creador de todo, el fundamento de todo. Siempre repito que para la mística, Dios, esa palabra Dios en general tiene mala prensa, pero para la mística no es el anciano de barba blanca sentado en un trono de oro, perdón,
en un trono de oro, mirando para abajo a ver qué hacemos, no. Dios es esto, lo que llamamos Dios es lo que Hegel llama espíritu, con E mayúscula, que es un ser vivo, dotado de conciencia, inteligencia y poder, que crea las cosas con solo pensarlas. Fíjense que esto relaciónenlo con Génesis, ¿no? Génesis, el relato de la creación, el mito de la creación en el Antiguo Testamento, que más que pensar, Dios habla, ¿no? Y hablando crea las cosas. Pero claro, suponemos que antes de hablar pensó. Este, entonces, Dios habla, ¿no? Se hizo, hágase la luz y se hizo la luz, hágase la tierra y se hizo la tierra, etcétera, etcétera. Lo que dice Hegel es bastante parecido, ¿no? Eh, este ser, que es el alma del universo, crea las cosas con solo pensarlas. Es decir, que nosotros, cada uno de nosotros, somos un pensamiento de Dios. Cada una de las cosas que vemos es un pensamiento de Dios hecho carne, iba a decir, hecho cosa. ¿eh? Y, qué sé yo, es bastante fuerte, porque además nosotros somos como células vivas dentro de ese gigantesco ser vivo. Por ejemplo, yo quizás sea no sé, una célula del hígado de Dios, digamos. Lo digo así a propósito para que se vea que también somos seres vivos, dotados de conciencia, inteligencia y poder, que podemos crear cosas después de pensarlas, no con solo pensarlas, pero las pensamos y después las volcamos a la materia. Elsa, bienvenida. Tengo un problema, hermano. ¿Puedo comentarlo a ver si lo podemos resolver? Hola, mi marciana. Elsa, si son problemas de tipo personal, yo te puedo dar, como les decía, no soy psicóloga, ni socióloga, ni psicoterapeuta. Puedo darte una orientación espiritual, pero te diría que lo hagamos en forma privada. Te pongo ahí, a ver, responder, mira, ahí, ¿qué dice? Respondiendo a Ágata. A ver si lo puedo escribir. Bueno, hice lío. Bueno, te pido que... Respondiendo de ti. Bueno, te iba a escribir mi mail acá, si pudiera. Ahí apareció. Apareció el chat, espera que te encuentre de vuelta, Elsa. Elsa. Entonces te decía, no lo pude anotar porque hice lío, lo voy a anotar acá. Escribime, por favor, si te interesa alguna orientación de tipo espiritual, en base a todo lo que estamos viendo acá, escribime a Dios adentro, Dios afuera, @gmail.com. Bueno, Ágata, no sé quién es tu marciana, ¿será Elsa? Camila, bienvenida. Bueno, entonces, Jorge, volviendo al tema. Jorge, de ahí la frase pensar es crear. Sí, aunque nosotros, digamos, no creamos así en forma tan inmediata como Dios, que solo con pensar ya la cosa aparece. Pero no estamos muy lejos, ¿no? Porque el artista, por ejemplo, piensa una obra y la va armando, y un arquitecto lo mismo. Tenemos una gran capacidad creativa, no tan grande como la de Dios, porque no podemos crear a partir de la nada. Aunque, no sé, también eso habría que analizarlo, porque fíjate, cuando hablamos,
por ejemplo, yo estoy hablando ahora y lo que digo no lo estoy leyendo, no tengo adentro de la cabeza como un pizarrón de donde leo lo que digo. ¿De dónde sale lo que digo? Que sale, sale de la nada. Piénsenlo, este, hablamos, conjugamos los verbos perfectamente, los sustantivos y los adjetivos concuerdan, y todo eso de la nada, ¿no? O sea que nosotros también podemos crear a partir de la nada. Así que bueno, nosotros, vuelvo a repetir, el ser humano es un microcosmos dentro del macrocosmos. Y Hegel, yo estaría de acuerdo con la definición de Hegel, que dice, el espíritu es un ser dotado de conciencia, inteligencia y poder que crea las cosas con solo pensarlas, o incluso soñarlas. Hay un dios en la India, el dios Vishnu, que es representado durmiendo y está soñando, y de su sueño surgen mundos. Bueno, todo eso son distintas formas de tratar de poner de forma asequible el misterio del surgimiento de este mundo, ¿no? Porque el tema es Dios adentro y Dios afuera, suena sugestivo. Camila, lo que pasa es que estamos leyendo este libro, Dios adentro, Dios afuera. Vamos por la página 50. Si después te interesa, lo podés adquirir en forma digital en Amazon. Cuesta $4. Así que estamos leyendo así para progresar en forma progresiva didáctica. Ah, ahí Jorge me escribió el mail también. Gabriela, si alineamos todos nuestros cuerpos podemos crear. Sí, 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 incluso, bueno, en realidad, lo que pasa es que recién leo tu aporte ahora, pero aún no alineando todos nuestros cuerpos, tenemos capacidad de crear. Sí. Si alineamos todos los cuerpos ya hacemos creaciones excelsas. Sí, sí. Cuando en el Antiguo Testamento dice que fuimos creados a imagen y semejanza, yo creo que la creatividad es una de las grandes semejanzas que tenemos con el principio último del universo. Y es lo que nos tiene que hacer pensar que somos, bueno, hijos e hijas del rey, ¿no? Que somos parientes, que somos parientes con Dios. Pero sí, somos parte y tenemos cualidades divinas. Bueno, entonces, el espíritu es un ser vivo dotado de conciencia, inteligencia y poder que crea las cosas con solo pensarlas. Ahora, lo interesante que dice Hegel es, este espíritu va evolucionando, se va desarrollando a lo largo del tiempo. O sea, acá Hegel se diferencia de la concepción griega de lo divino. Para los griegos, lo perfecto era lo que no cambiaba, ¿no? Por ejemplo, Parménides, Heráclito fue una excepción, justamente. Parménides, el gran adversario de Heráclito, decía que el ser es inmóvil, ¿no? De eso también en las religiones se ha heredado también, porque se piensa que Dios no cambia. Pero si Dios es el alma del universo, el universo es el cuerpo de Dios y el universo está cambiando. Entonces lo que decía Hegel es que Dios, el espíritu, va evolucionando, se va desarrollando a lo largo del tiempo. Fíjense que esto suena bastante a herejía, ¿no? Un Dios que cambia, que crece, que evoluciona. Entonces Hegel explica que el espíritu se autodespliega, se autorrealiza.
Hegel fue el creador de esa palabra que hoy en día, ya hace como 50 años, está tan de moda, ¿no? Que es autorrealizarme. Yo estoy autorrealizada y vos estás autorrealizada. Bueno, como que la meta, no, en serio, es autorrealizarse, es decir, llegar a ser lo que uno realmente es, ¿no? Esto sería autorrealizarse. Entonces, el espíritu, o sea, Dios, según Hegel, parte de un estado en que no está totalmente completo y a lo largo del tiempo va evolucionando y completándose cada vez más. Y fíjense que esta idea no es contradictoria con la teoría de la evolución de Darwin, que es de la misma época más o menos, ¿no? Es decir, es una concepción de Dios, una concepción evolutiva de Dios, acorde al espíritu de la época también. De repente no nos asustamos frente a un Dios que evoluciona. Y fíjense que la cosa se pone mucho más interesante, porque si Dios fuera algo que no cambiara nunca, es decir, si la causa última de este mundo fuera fija, incambiante, entonces ¿para qué creó al mundo y para qué todo este despiole que tenemos acá? ¿Para qué toda esta profusión ¿no? O sea, cuando la Tierra se crea no había seres vivos todavía, bueno, animales y vegetales. Y fíjense que no tengo mucha idea de las fechas, pero en los últimos millones de años, ¿no? Empiezan a surgir crustáceos, caracoles, vegetales y cada vez más variedad y más belleza, ¿no? Y más inteligencia y más conciencia y más libertad, ¿no? Una hormiga es más libre que un árbol y un perro es más libre que una hormiga y los seres humanos somos más libres que un perro. O sea, hay un aumento de la libertad en el mundo, hay un aumento de la creatividad, ¿no? O sea, los seres humanos somos más creativos que un perro y un perro es más creativo que una hormiga. Piénsenlo, es decir, vemos un Dios que al manifestarse en este universo va evolucionando. Entonces Hegel dice, ¿cómo es esta evolución de Dios? Bueno, primero crea el mundo de la naturaleza. ¿Ven? Después el de la autoconciencia individual. O sea, dice Hegel, en la naturaleza todo es consciente, pero no es autoconsciente. Recién con el ser humano aparece la autoconciencia individual. ¿Se entiende esto? A ver, si no se entiende, avísenme. O sea, diría Hegel, una hormiga es consciente, tiene un grado de conciencia, pero no tiene autoconciencia, diría Hegel, no sé. Nosotros, aparte, yo puedo ser consciente de ese cuadro que está ahí, de esa foto. Pero esa flechita dirigida hacia la foto yo puedo dar la vuelta y ser consciente de mí misma. Eso es ser autoconsciente. ¿Mm? Hay un experimento que creo que se los conté, que han hecho, por ejemplo, agarraban un gato y le ponían un moño rojo muy vistoso y lo ponían frente a un espejo. Entonces el gato intentaba jugar con el moño rojo que veía en el espejo. Después hicieron el mismo experimento con un chimpancé. Le pusieron una gran cosa roja acá. Entonces el chimpancé, y lo pusieron frente a un espejo. Entonces el chimpancé miró el espejo y enseguida miró acá, a sí mismo. Entonces en el chimpancé ya hay autoconciencia, ¿ven? Esto Hegel ni lo consideró, obviamente, pero nosotros sabemos que en los animales que más se van pareciendo al ser humano evolutivamente, ya aparece la autoconciencia.
A mí me encantó ese experimento cuando me lo contaron. Ay. Ah, pensé. Alberto. Ah, perfecto. ¿Qué tal? Bienvenido, Alberto. Ok. Ahora, dentro de la autoconciencia, vamos a redondear esto y ya vamos a terminar con Hegel, y ahí terminamos. La autoconciencia puede ser individual, como acá en los seres humanos, está claro. Pero después dice que hay una autoconciencia cultural. Fíjense, el ser humano se va agrupando por grupos. Por ejemplo, hay una autoconciencia de personas como hinchas de River, por ejemplo, de un determinado grupo de fútbol. Ahí se hace una autoconciencia grupal. Y después, dice Hegel, hay como una autoconciencia cultural de cada país, ¿no? Lo que él llamaba el espíritu del pueblo, el Volksgeist en alemán, el espíritu del pueblo. O sea, los argentinos tendrían un cierto espíritu, los alemanes un cierto espíritu, los franceses un cierto espíritu. Y muchas veces, vieron, hablamos, decimos los franceses son así, los norteamericanos son así, los irlandeses son así, son avaros. Bueno, eso es lo que después esas teorías de Hegel fueron, para desgracia de la humanidad, usadas por Hitler, ¿no? Él decía que el espíritu de los judíos era perjudicial para el espíritu alemán. Pero bueno, Hegel no tiene la culpa de eso. Entonces, está claro lo de autoconciencia individual, después autoconciencia grupal, por ejemplo, el Ku Klux Klan tiene una autoconciencia grupal. Todos los que sienten pertenecer a una comunidad que les da una autoconciencia. Y ampliando más, tenemos el espíritu propio de cada país. Decía Hegel que en un futuro iba a ser unitario, una autoconciencia de toda la humanidad. O sea, el espíritu se va haciendo consciente de sí mismo. En el ser humano, después más todavía en forma grupal y más en forma de la cultura de cada país. Y después decía que el final de todo eso era la autoconciencia absoluta, es decir, la autoconciencia del espíritu como espíritu. Porque, digamos, yo tengo autoconciencia de mí misma como Ana Hachimowicz. Los argentinos tienen autoconciencia como argentinos. Pero el sumum de todo, la corona de todo, va a ser que el espíritu sea autoconsciente de sí como espíritu. Y Hegel, modestamente, decía que él, sus escritos, eran ya la autoconciencia absoluta del espíritu de sí mismo. ¿Ven? Para culminar en la autoconciencia absoluta entendida como el propio sistema hegeliano que describe este proceso. Y acá les puse un ejemplo. Por ejemplo, un árbol sería un ejemplo de un ente natural. Un ser humano sería un ejemplo de autoconciencia individual y un pueblo sería un ejemplo de autoconciencia cultural. Bueno, acá vamos a ir terminando, pero me gustaría saber si no tienen alguna pregunta de Hegel, porque no es fácil de entender. No sé si se entendió. Es importante porque Hegel va un poco como definiendo por qué el espíritu se manifiesta como materia, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere lograr? ¿Ninguna pregunta?
Y cada uno de nosotros seríamos como una hormiguita, un átomo, un electrón, arrastrado por ese movimiento del espíritu, ¿no? Gracias siempre, todo muy claro, se entiende muy bien. Bueno, más no se puede pedir. Bueno, chicos y chicas, gracias por estar. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y les deseo un muy buen descanso y si Dios quiere, nos encontramos mañana miércoles a las 4 de la tarde en www.mantrafm.com.ar o los que lo quieran ver en diferido también lo pueden ver en www.ondemand.com.ar. Los quiero, les quiero mucho, les mando bendiciones de corazón y les deseo paz y luz.